Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar, como cada día, nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9. Mi cuenta personal es @JairCuba. Bienvenidos entonces a su referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Yo sé que muchos están extrañados allí. El pasado viernes salimos con una cabellera abundante y bueno, el fin de semana aprovechamos para cambiarnos el look. ¿Y por qué lo hicimos? Bueno, fundamentalmente porque en lo personal nos hemos decretado una cuarentena estricta por todo este mes de mayo que comenzó el pasado sábado. Y bueno, este es un look de cuarentena, sí, evitamos estar yendo al barbero, estamos observando una cuarentena estricta y como tenemos la posibilidad de trabajar a través de esta plataforma Zoom, entonces estamos cumpliendo con la responsabilidad personal y siempre lo advertimos, se lo decimos a todos ustedes. Si no tienen necesidad de ir a exponerse a la calle, por favor, observe las normas de bioseguridad. Cuídese, cuide a los demás y además que uno tiene responsabilidad con sus vecinos, con sus familiares. Y intuitivamente yo creo que pronto vamos a salir de esta pandemia, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo. Hoy es lunes 3 de mayo del año 2021. Vamos a conversar con un especialista en finanzas y en petróleo, un joven de alto nivel de preparación docente, como lo es Rudy Cresa. Con él vamos a tocar el tema del petróleo y finanzas, un tema que muy pocas veces hemos tocado en este programa frente a frente, pero creo que es pertinente, sobre todo en un país que debería tener una cultura petrolera de primer nivel. Con él vamos a conversar en la segunda parte de este programa. Por otra parte, mis amigos, el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, temprano, en horas de la mañana, pusimos un tweet donde pedíamos encarecidamente, incluso pusimos la seña, de que por favor no fueran a aumentar el sueldo. No es una ironía, mis queridos amigos, no fue una ironía, fue una realidad. ¿Qué supone eso? Que se desate una incontrolada inflación o un movimiento que contribuya a subir los artículos de primera necesidad. Y no es porque comience la especulación, porque son pocos los comerciantes, como yo siempre lo digo, pero es que es una necesidad. Frente a un aumento, las cosas van a subir de precio necesariamente, porque no hay control, no hay planificación con las finanzas. Y este aumento, a quien más perjudica es precisamente a la masa laboral del sector público. Más de 3 millones de personas. Más de 3 millones de personas, porque en el sector público no existen los bonos, sino para algunos privilegiados, los bonos en dólares. Entonces no me vengan con el cuento de que compensamos con lo del cestatique. Con esa plata, usted ni siquiera puede ir al mercado a comprar 2 o 3 artículos de primera necesidad. No puede comprar 1 kilo de limón, que hemos venido insistiendo. En estos días por poco caigo en la tentación de traerme unos limones para la casa. No, no puede ser que el limón sea más caro que la carne. Parece un contrasentido todo esto, pero hay que advertirlo. Hay que advertirlo y decírselo a la gente. Fíjense una cosa. Aquí tengo un cuadro del sueldo mínimo en América Latina calculado en dólares. Chile, $458. Argentina, $290. Brasil, $288. Colombia, $262. México, $136. Cuba, $25. Y Venezuela, hoy 3 de mayo, a las 7:10 de la mañana, $3
$3.50. Con toda seguridad, señores, para no ser extremistas, el día viernes esto es polvo cósmico. Ahora yo pregunto, ¿y qué hacemos con $3.50? El kilo de limón vale 3.7, por ejemplo. De verdad que es muy delicada la situación de Venezuela. Por otra parte, quiero compartir con ustedes parte de la mensajería que nos ha llegado a esta hora y que nos llegó también el pasado viernes. Buenos días, amigo Jairo. Mi nombre es Jorge. Soy vecino de Montaña Alta. Jairo, por favor, habla algo del semáforo que tiene más de 3 meses echado a perder en Montaña Alta. Hace mucha falta para la salida y la entrada de la urbanización. Hablo del semáforo de la urbanización de Montaña Alta. Bueno, ese semáforo ha sido reparado varias veces. Me consta incluso que por intermediación del propio alcalde Farid Fraija se ha reparado en varias ocasiones, pero en este momento ese semáforo tampoco está funcionando. Hacemos un llamado de verdad, porque esa es una vía que tiene mucho tránsito por allí y ojalá no vaya a ocurrir un accidente, y no solamente tránsito, sino que mucha gente pasa también por la vía porque no usa la pasarela, que es absolutamente inoperante y peligrosa. Esa de Montaña Alta como la que está también en Corralito. Si usted se monta en esa pasarela para llegar al otro lado, bien sea entrando al pueblo o regresándose a la Panamericana, por lo menos se va a tomar 15 minutos. Un laberinto verdaderamente. En un país con una inseguridad tan galopante, es realmente temerario hacerlo. Una cosa es una cosa, otra cosa es la otra, pero hay que advertirlo también. La gente no usa la paralela, primero por lo inconveniente que es y por lo peligrosa. Ojo, no tenemos reporte de que se hayan producido allí hechos delictivos, pero la gente prefiere prevenir. Seguimos con la mensajería de texto. Buenos días. Pena máxima a los violadores tanto de niños como de adultos. Esto lo denuncia el señor Pérez y esto tiene que ver con el tema del escritor Willie McKee, quien se suicidó de acuerdo a las informaciones que manejamos. Este tema es realmente delicado. Este tema es realmente delicado y a mí me gustaría tratarlo con especialistas. Vamos a ver si podemos conseguir en el transcurso de esta semana especialistas que nos hablen objetivamente del tema. Y también, ¿por qué no abordar el tema de la violencia hacia las damas, hacia las mujeres? Tenemos pendientes varias entrevistas en este sentido. Buenos días. La bajada del Rincón hacia San Camilo no tiene luz, es una cueva de lobos. Lo denuncia Luis Díaz. Ya este mensaje me ha llegado en otras ocasiones. Seguimos con la mensajería de texto. Buenos días. Ahora se ha hecho recurrente el corte de luz, tanto en Los Teques, Carrizal, como en San Antonio. En Los Teques llegamos a tener sectores hasta con 3 días sin luz. Buenos días. Qué tremendo descaro esta situación del cobro del aseo urbano. ¿Y este no es un gobierno socialista?, se pregunta esta persona. Buenos días, Jairo. La Junta Comunal de Matica Arriba no hacen nada por corregir el problema de la CanTV. Tenemos días sin teléfono y sin internet. Bueno, esto es un tema realmente gravísimo, gravísimo. No sabemos de qué manera podemos contribuir a que se restituya el servicio eléctrico. Tengo personas que me han dicho que desde el Día de las Madres de hace 3 años están pagando puntualmente su factura, que se monta en cerca de 1 millón de bolívares y ni siquiera les responden las denuncias. Estas denuncias me han llegado de San Antonio de los Altos y de varios sectores. Buenos días, Jairo. Ahora nos toca pagar doble tributación en los edificios, aseo urbano y por condominio. O sea, aseo personal de la vivienda y además el aseo del condominio. Tengo más mensajería por aquí. Tengo más mensajería. Denuncian que en el Tambor, en la bajada de Tambor, están transitando un grupito de muchachitos que se dedican a robar lo poco que uno logra
comprar allí en el centro comercial de los nuevos teques, de los teques, perdón, de los teques. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Buenos días, Jairo. El precio del limón es un verdadero descaro. Yo prefiero comer carne que limón. Ojalá le alcance para comprar carne también. Por otro lado, tengo que decir que con este tema del aumento de sueldo, la población que se ve más vulnerada, si alguien se puede alegrar por esto, porque la idea no es exponer al escarnio las políticas públicas, no. La idea es que analizamos la realidad. Pero la población más vulnerable con esto, si hay, bueno, habrá gente que se contente y habrá gente que intentará justificar lo injustificable, porque imagínense, ahora el Z-Ticket te lo agregan al sueldo. Bueno, está bien, pero al final vaya usted a comprar para que usted consiga los productos y vea que con eso no hace nada. Entonces no busquemos la excusa de que es el comercio. No busquemos la excusa. El problema está en la economía. Ahora, la población vulnerable, nuestros abuelos, la gente de la tercera edad y quienes dependen de la pensión. Porque esas personas no cobran cesta ticket. Entonces, este salario de $3.50, bueno, se reducirá a $2.80. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. El próximo viernes vamos a hacer este ejercicio a ver en cuánto quedó el salario mínimo. Es que ni en 10, ni en 20, ni en 15. Señores, usted va al automercado y no puede comprar absolutamente nada. Amigo, tengo que hacer un corte. Por aquí tengo un mensaje. Caramba, Jairo, te pasaste el sacapunta. Sí, bueno, corté el cabello, de verdad, porque yo mismo me he decretado una cuarentena estricta durante este mes de mayo. Jairo, creo que se te pasó la mano con el corte. Bueno, ya va a crecer. A mí me crece el cabello muy rápido. Bien, amigos, tengo que hacer un corte. Al regreso vamos a entrevistar, como le dije, al especialista en finanzas y petróleo, Rudy Cresa. Muy interesante esta entrevista porque se refiere al tema del petróleo y además vamos a tratar de hacerla sin intención de ningún género político, porque además entiendo que Rudy es técnico, no es dirigente político, no es actor político, de manera que vamos a tratar de entender muy bien en qué situación se encuentra nuestra industria petrolera. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy estrenando nuevo look. Recuerden que el programa lo vamos a repetir a las 9 de la noche mañana en nuestro canal YouTube, y a quienes les guste el boxeo, estoy al aire a la 1 de la tarde en P&P Sport Radio 89.9 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, de manera que estamos activos a través de esta plataforma. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Y tal como lo comentamos en la primera parte, se encuentra con nosotros Rudy Cresa, consultor del sector energético con maestría en administración de empresas, banca y finanzas, profesor y experto en el tema petrolero. Con Rudy vamos a conversar sobre distintos tópicos de la industria petrolera nacional, una perspectiva internacional y también, como siempre hacemos en este tipo de programas, qué debemos hacer y hacia dónde nos dirigimos. Muy buenos días, Rudy. Bienvenido a Frente a Frente. Buen día, Jairo. Gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos, Rudy. Rudy, lo primero con lo que quiero empezar es en qué estatus se encuentra en este momento la industria petrolera nacional. ¿Cuál es el estatus? Bueno, desde un análisis que se podría realizar desde varios puntos de vista, pero vamos a tomar lo que es el último informe de la OPEP que se emitió durante este mes, donde se reporta que la producción, a pesar de que tuvo un incremento, se ubica alrededor de los 580.000 barriles de petróleo diarios. Eso quiere decir que Venezuela, que una vez fue el primer exportador de petróleo a nivel mundial,
hoy en día aporta cerca del 0,6% de lo que es la producción petrolera total a nivel mundial. Incluso dentro de Latinoamérica nos encontramos por debajo de países como México, Brasil, incluso Colombia. Con este pequeño repunte pasamos a países como Ecuador, pero Venezuela ya en el ámbito internacional, a pesar de ser ese país que tiene las mayores reservas de crudo a nivel internacional, jugamos un papel marginal, ¿ok? Aportamos menos del 1% de la producción mundial y menos del 5% de lo que es la producción de los países OPEP. Otro tema, bueno, ya Venezuela pasó de ser un país petrolero a ser un país que es energéticamente dependiente. Estamos viendo que para lo que es satisfacer el consumo interno de combustibles estamos dependiendo de importaciones, y ya en los últimos meses se está viendo nuevamente lo que es el racionamiento en tanto de diésel como de gasolina. Quienes vivimos en la capital no lo notamos tanto, pero en el interior del país eso es una realidad que ya llevan tiempo enfrentando y viviendo. Fíjate algo, por allí quería empezar por lo siguiente. ¿Cómo estaba la producción de petróleo en Venezuela en el año 2020, o pongámoslo si quieres, del 2010 hacia este 2021? ¿Cuánto ha sido la diferencia en producción de barriles de petróleo? Porque eso que estás diciendo tú es una revelación nada alentadora para la economía nacional, sobre todo un país monoproductor como este, porque si bien es cierto, hemos pasado a ocupar unos espacios que no teníamos antes en el concierto latinoamericano y mundial, pero es que además de eso no hemos desarrollado tampoco otras industrias de producción. Bueno, quizás el punto de inflexión más fuerte de lo que es la industria petrolera se remonta un poco más atrás, que es el año 2003. Antes del año 2003 la producción superaba los 3 millones de barriles por día. ¿Qué ocurre en el 2003? Ocurre el despido de 18.000 trabajadores de la industria petrolera. Desde ahí esa recuperación o esos niveles de producción no han vuelto a ser ni siquiera cercanos a superar los 3 millones de barriles. Cerca del año 2009, apoyado e impulsado por esa recuperación con los precios del petróleo posterior a lo que fue la crisis financiera, se alcanzaron cifras de cerca de 2.800.000, 2.900.000, dependiendo de la fuente que uno consultara, y eso es lo máximo que logramos. Luego ya cuando viene la caída de los precios del petróleo en 2014, inicia un proceso de caída en los niveles de producción que ha sido continuo desde entonces. Estamos hablando de que ya antes de las sanciones se producía menos de 2 millones de barriles, 1.940.000 barriles según lo que eran las fuentes secundarias, y hoy estamos produciendo menos de 600.000 barriles, y el año pasado se llegaron a producir menos de 400.000 barriles diarios, que es un nivel de producción que no se veía desde que Venezuela se convirtió en un país petrolero, tomando como referencia lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Desde la década de los 40 no veíamos niveles de producción por debajo de los 400.000 barriles, de los 400.000 barriles diarios. E incluso si ha habido un incremento entre esos 380 a los 580 que tenemos hoy, hay que recordar que también hay un concepto que se llama lo que es la producción diferida, que son pozos que no requerían de mucha inversión y dependían más de que se consiguiera una estrategia de comercialización, que eso ocurrió en noviembre del año pasado, cuando China retoma lo que son los envíos o la compra de crudo venezolano. Pero sí, actualmente lo que es la industria petrolera es una tenue sombra de lo que solía ser hace 1 o 2 décadas. ¿Okay? Bien, Rudy, tú has explicado parte de las causas. Hay una pregunta que tengo que siempre me ha llamado poderosamente la atención. ¿Las fuentes verificables de esta producción, Rudy, son realmente fidedignas, confiables? Y te lo digo porque da la impresión para el resto de los venezolanos que PDVSA es una caja negra, ¿no? A la cual tiene acceso a la información un selecto grupo de quienes manejan la industria. Bien, en parte existe el compromiso de reportar esto a la OPEP, pero sí, son fuentes primarias que dependen de esa subjetividad y de la falta de credibilidad de lo que serían las instituciones o el encargado de suministrar esas cifras a la OPEP.
pero algo que se hace desde la década de los 80 es que se publican dos fuentes, ¿no? La fuente primaria, que viene de las instituciones o de los organismos regulares de cada país productor, y las fuentes secundarias que se toman de manera indirecta, viendo cuáles son, cuántos cargamentos, cuánto crudo se carga y se descarga proveniente de Venezuela, y si bien siempre existe una diferencia, da una idea de cuán creíble o cuán parecidas son ambas fuentes. Lo preocupante es que para ambas fuentes la producción es bastante disminuida. Cuando yo hablaba de 2017 antes de las sanciones, según las fuentes oficiales, se producían 200.000 barriles, casi 10% más barriles de lo que reportaban las fuentes secundarias. Siempre ha existido una diferencia, pero existe, como se puede decir, esa subjetividad, esa falta de credibilidad, pero bueno, son las fuentes que hay, son los números oficiales con los que se maneja tanto los analistas como los organismos como la OPEP que dependen de estas cifras para poder emitir su reporte. Tú eres experto en el área de finanzas. Rudy, como esto lo vamos a ver en divisa fuerte, en moneda dura, en dólares, ¿de cuánto ha sido la merma para el país con esta diferencia entre 1 millón y tantos barriles a escasos 500 barriles? ¿En cuánto ha sido realmente esa merma? Y le voy a agregar un ingrediente. Las sanciones han sido un factor para la disminución de esta producción petrolera. Okay. Cuanto a la merma, estimar una cifra exacta es complicado por el tema de lo que es la fluctuación de los precios. No solo depende de la cantidad, sino también depende de los precios. Pero estamos hablando a nivel general, la economía del país se ha contraído más del 75%. Y el mismo gobierno ha aceptado que se ha eliminado más del 90% de lo que eran los ingresos en divisas. Hablaron incluso de 99% de los ingresos en divisas se han visto mermados debido a la situación y a los problemas en la industria petrolera, independientemente de la causa que ellos le coloquen como causa principal, que sabemos que ellos hablan de que son las sanciones. Si bien las sanciones son un factor que ha acelerado ese proceso en la disminución, cuando uno hace el análisis retrospectivo ve que ya la industria petrolera venía fallando al menos de manera significativa desde el año 2003. ¿Qué sucede el año pasado? Bueno, que el grueso de la población venezolana lo ve y lo siente directamente en su día a día cuando se da cuenta que no tenemos ni siquiera combustible, pero los problemas de la industria petrolera, incluso los problemas del mismo combustible, ya Venezuela importaba combustible desde el año 2013. El país o el sistema refinador nunca se recuperó, y ahí quizás el punto de inflexión es la explosión de Amuay, que nunca se recuperó esa capacidad de refinación. Entonces, negar el efecto de las sanciones no sería justo, pero decir que las sanciones son la causa tampoco es correcto, porque la causa es un mal manejo continuado durante décadas. ¿Okay? Las sanciones vienen a incrementar ese problema, pero las sanciones en sí no son la verdadera causa. Si el día de mañana quitaran las sanciones, realmente la industria petrolera está en una situación compleja y se va a requerir de tiempo, de trabajo, de esfuerzo y de conocimiento para poder recuperarlo. Oye, tú has dicho algo bien interesante y quiero rescatarlo. El tema de la dependencia del combustible desde el año 2003, si mal no recuerdo, ¿verdad? Es decir, nuestra industria no ha tenido en la última década la capacidad de producir su propio combustible. Sí, ya a partir de ese año, claro, los niveles de importación eran muy pequeños, pero estamos hablando que ya para el año pasado, 2020, Venezuela solo estaba produciendo cerca del 20-30% del combustible que consumía. Eso se fue incrementando. En el 2013 es cuando se registran las primeras importaciones para atender el mercado doméstico, y en parte viene motivado por lo que fue la explosión de una de las dos refinerías del complejo refinador de Paraguaná, pero sí existía una dependencia de importaciones desde hace 8 años. ¿Okay? El año pasado se estaba hablando de que para cuando empieza la pandemia ya Venezuela podía estar importando alrededor del 80% en total del combustible que estaba consumiendo previo a la pandemia. La pandemia, recordemos que también por las restricciones de movilidad ha bajado muchísimo ese nivel de ¿Y cómo estamos pagando interno. eso? Pero sí, Venezuela.
¿Cómo estamos pagando ese combustible? Bueno, Un eso país con una finanzas bastante deteriorada. sí, es bastante opaco. Cuando se realizaron los primeros cargamentos, se habló de un pago que se hizo directamente en oro, ¿no? Que incluía tanto esos cargamentos como unos trabajos de asesoría para lo que era la recuperación del sistema refinador, en el cual los iraníes iban a asesorar para lo que era esa reconstrucción y esa recuperación. Y hay otros cargamentos que se está recibiendo combustible o aditivos para el combustible y se les está enviando en los mismos barcos, se envía combustible de avión, jet fuel, ¿no? Que sí se produce acá porque es un combustible cuyo proceso es un poco más sencillo, pero se hablaba de hacerlo con oro, salió esa noticia incluso cuando llegaron los primeros cargamentos, y se tiene que seguir haciendo a través de estrategias que no involucran el sistema financiero internacional debido a lo que son las sanciones, restricciones y el overcompliance de muchos bancos, y se están haciendo intercambios con otro tipo de combustibles, incluso se estaba enviando o se hablaba de enviar crudo, y ellos envían combustible condensado, pero ya esto era incluso previo al año pasado. Hay que recordar que 1 o 2 semanas antes de que se declarara la cuarentena, a finales de febrero del año pasado, ocurre una sanción a una empresa que se llamaba Rosneft Trading. Esa empresa manejaba el 80% de la comercialización de PDVSA. Ese es otro punto de inflexión a nivel comercial que bloquea lo que era la importación de combustible para ese momento, que en muchos casos se Pero estaba eso no se realizando. trianguló, Rudy, eso no se trianguló con otra empresa. Se iniciaron triangulaciones con otra empresa, estaban empresas de la India, estaba una empresa italiana, una empresa española, que prestaban apoyo específicamente en lo que eran los intercambios de crudo por diésel. Pero a finales de octubre del año pasado eso tenía una exención a las sanciones y el gobierno norteamericano lo eliminó, y de hecho desde noviembre, o bueno, finales de octubre, principio de noviembre del año pasado, no se recibe un cargamento de diésel en el país, y se está sobreviviendo con lo que se tenía en reservas y con el poco diésel que se está produciendo a nivel nacional. Fíjate algo, este tema de la gasolina es por supuesto muy álgido. Cuando hablamos de petróleo y de macroeconomía, bueno, probablemente el ciudadano común está más pendiente de la cotidianidad, ¿no? Pero cuando hablamos del combustible, que tiene que ver el combustible, la gasolina y el gasoil, son temas que tocan directamente la sensibilidad del venezolano. En estos momentos, Rudy, estamos notando de nuevo, por lo menos aquí en los Altos Mirandinos y en parte de la Gran Caracas, donde hacemos vida normalmente, estamos viendo otra vez que hay colas para surtir combustible. ¿Cuánto hace falta, Rudy? Porque es que esta dependencia realmente es preocupante, ¿no? Porque si estamos importando gasolina permanentemente, en la Gran Caracas tenemos combustible, pero ya cuando tú llegas a Valencia o coges hacia occidente o hacia el oriente del país, comienza a haber una escasez terrible, y ni se diga del estado Zulia, el occidente del país. ¿De cuántos barcos estamos hablando que necesitamos para abastecernos de combustible? Y después vamos a hablar del diésel también, porque tengo una pregunta que hacerte con relación a eso. A nivel de cargamentos, recordemos, primero depende mucho de las restricciones de movilidad que pueda tener el país, pero podemos estar hablando de que tendrían que estar llegando cerca de 2 barcos semanales, de estos buques de 300.000 barriles de combustible. El tema, las refinerías actualmente se encuentran trabajando al 10%, mientras nosotros no produzcamos lo que se requiere, y trabajan a ese 10% de forma intermitente. Además, o sea, es normal ver en las noticias, se detuvo la refinería, volvió a arrancar, lograron arrancar la unidad, casi todas las semanas vemos noticias de ese estilo. Mientras no produzcamos lo que consumimos, dependemos de las importaciones, y lo más delicado es que no son unas importaciones, por así decirlo, logísticamente sencillas. Estamos hablando de que el país que nos está supliendo ese combustible se encuentra a 14.000 kilómetros de distancia. Un viaje redondo puede durar entre un mes Sancionado y medio. también, Rudy. Bueno, y esa es una de las razones por las cuales es el país que está prestando ese servicio, está suministrando ese combustible, porque no tiene ya nada que perder y muchísimo que ganar. Este es un negocio que a nivel de Irán lo favorece inmensamente, poder tener un flujo de exportaciones constantes de combustible hacia Venezuela. Pero estamos hablando de eso, estamos hablando de que primero
hay un temor de las empresas navieras incluso de participar en lo que serían estos suministros. Entonces pasamos a depender de las flotas iraníes. Cuando llegan los barcos, ya los nombres, cuando aparecen en las noticias, nos resultan nombres conocidos porque se está haciendo con los mismos 4 o 5 buques de bandera iraní a partir de finales del año pasado ya se empezaron a enviar buques venezolanos, pero es difícil que una naviera se preste, incluso leímos noticias donde sancionaban y detenían cargamentos que tenían destino u origen de Venezuela. Entonces, a nivel logístico, garantizar un flujo constante que permita que lleguen 5 o 6 buques de manera mensual y constante es bastante complicado por lo que escuchamos y también por la distancia que tiene la fuente de suministro, que podemos estar hablando de más de 45 días en realizar el viaje redondo. Ok. Rudy, con tu permiso, tengo que hacer un pequeño corte. Al regreso, quiero hablar también de cómo está el funcionamiento de los taladros, cómo es la vinculación de los factores internacionales con los que el gobierno tiene relaciones políticas. Me refiero al caso de China y Rusia. Y también quiero saber hasta qué punto, Rudy, la empresa petrolera está hipotecada, como es del conocimiento, como circula en la actualidad nacional. Pero vamos a hacer una brevísima pausa y ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente, conversando en la mañana de hoy con el experto en finanzas y particularmente en el tema petrolero, Rudy Cresa. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Ya de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Hemos recibido muchísimos mensajes y mucha gente, muchos mensajes, Rudy, por mi corte de cabello, ¿no? El día viernes tenía una, pero bueno, hemos tomado la decisión de decretarnos un mes más de cuarentena estricta aquí en casa. Entonces, bueno, este es el corte de cabello que mejor no funciona para evitar estar saliendo a la calle. Rudy, el tema de los taladros, ¿cuántos taladros están en funcionamiento? Y ¿cuál es el proceso para el desarrollo de estos taladros y si esto realmente ha sido afectado por las sanciones? Y a eso le quiero agregar el papel de los socios estratégicos que tiene el gobierno venezolano, concretamente China y Rusia. ¿Qué papel protagónico están jugando en esto y qué tan beneficioso es para Venezuela, para el gobierno? Entendemos que es una solución frente a varias situaciones difíciles que tiene con el resto del mundo, pero qué tan beneficioso es para el país. Okay. Bueno, vamos primero con el tema de los taladros. En el informe de la OPEP, uno de los números que más llamaba la atención es que ellos reportaban que había 25 taladros activos y que eso se mantuvo de esa manera desde el año pasado. Esos taladros, permíteme, Rudy, esos taladros son para la extracción. A ver si podemos... Diferentes. Tú puedes tener taladros para exploración, para mantenimiento de pozos y también para trabajos de extracción, pero es un indicador que guarda correlación directa con lo que son los niveles de producción. Hay que recordar que los mismos yacimientos tienen una declinación natural, entonces una declinación que puede estar alrededor de 20% al año. Un yacimiento que producía 100.000 barriles, por declinación natural, a final de año va a producir solo 80.000. Para recuperar esos niveles se requieren trabajos de mantenimiento, trabajos para recuperación secundaria, elaboración de más pozos o trabajo para elaborar más pozos, y por eso es que el indicador del número de taladros activos en un país es tan importante, no solo para desarrollar nuevos proyectos, sino para compensar lo que es esa declinación natural. ¿Y de cuántos taladros estamos hablando? Permíteme que te interrumpa. Bueno, 0, ¿ok? El número de la OPEP ya, 0, ninguno, ¿ok? El número de la OPEP, cuando uno va a la fuente primaria de donde ellos toman estas cifras, es la compañía americana de servicios petroleros Baker Hughes, y ellos ya desde mayo del año pasado reportan 0 taladros operativos como fuente de información.
Y va de la mano con lo que estamos viendo a nivel de la producción, donde estos aumentos parecieran ser más producto de lo que se llama la producción diferida que del desarrollo de recuperación de nuevos proyectos que requieren inversión. Hay que recordar que la industria petrolera es una industria intensiva en lo que es inversiones y tecnología, y esa tecnología es importada, tanto a nivel de maquinaria como a nivel de insumos, y en esto sí juega un papel importante lo que son las sanciones, porque garantizar el flujo de esos insumos no es nada sencillo, e incluso bajo estas condiciones el país no es un país atractivo para invertir. Hay que recordar una de las empresas que aporta la mayor parte de esa producción, de los 580.000 barriles diarios que hoy se están produciendo, es Chevron, que es una empresa norteamericana, y la licencia que se le da a Chevron es una licencia básicamente que le permite mantener sus operaciones, pero le impide realizar inversiones de envergadura, y operar un taladro o un taladro trabajando es un taladro que tiene diariamente costos bastante elevados y requiere de producción, y si se va a aumentar esa producción también se requiere que ese crudo se pueda comercializar. Recordemos que ahora no tenemos solo el problema de dificultades para producir, sino que dado el caso que esa producción se pueda aumentar, vamos a tener dificultades para comercializarlo. Y ese pequeño repunte que hubo durante el último mes del año pasado y los primeros meses de este año tiene que ver con que se abrió una ventana de comercialización que tiene que ver con la recuperación económica que está teniendo China, que la lleva a decidir reactivar lo que son los envíos desde Venezuela. Ahora, la relación comercial de China y de Rusia, ¿cuál es? ¿En qué? Porque, bueno, yo me confieso un ignorante del tema petrolero como tal, lo que entiendo es lo que uno ve por encima, por eso este tipo de entrevistas me parecen muy interesantes, muy importantes para que también la gente entienda dónde estamos ubicados. Pero, por ejemplo, uno va a Anzoátegui y consigue que hay varias asociaciones estratégicas con empresas rusas y en algunos casos con empresas chinas. ¿Cuál es el papel de estas empresas, Rudy? Con eso yo inicié este segundo negro. El papel de estas empresas y qué le están dejando, porque pregunto, estas empresas no pueden contribuir si tienes una alianza estratégica y de negocio con el funcionamiento de estos taladros, o es que Venezuela sí, no es un país atractivo y no garantiza la inversión. Bueno, una de las primeras cosas es que estas alianzas estratégicas se conforman a través de lo que son empresas mixtas, donde hay sociedad con PDVSA. Ya en el Como año... Petrocedeño y Petro, Sí, yo he visto algunas, sí. las rusas, en el caso específico, la rusa es Petromonaga. Uh -huh. Y Sinovensa, que es la alianza que se tiene con la empresa estatal china. Ok, en una sociedad lo primero es que cuando se realizan inversiones deberían realizarlas ambos socios. Sin embargo, ya a partir de 2016 se hicieron ciertas estrategias administrativas que permitían en especial que las inversiones fuesen realizadas por el socio extranjero, y eso es lo que lleva sobre todo al crecimiento de la producción de empresas como Chevron, y había otra que también aplicó esta estrategia, que fue Petrozamora. Realmente a nivel de las inversiones y a nivel de estas asociaciones, bueno, Rusia es un país productor petrolero de bastante vieja data. De hecho, es el segundo productor petrolero del mundo. Tiene empresas que se dedican a la extracción del petróleo y son socios estratégicos que no solo cuentan con el capital, sino que de cierta manera cuentan con el know-how, al igual que China conocemos como una potencia industrial, pero China más bien es un consumidor neto, o es un consumidor, uno de los consumidores principales de petróleo del mundo. En el caso de China tiene financiamientos que aún no se han podido pagar de parte de Venezuela, y a China le interesa que Venezuela produzca, no solo produzca, sino que le pague, porque muchos de esos contratos fueron acordados con suministro de petróleo, y parte de las instalaciones de refinación y procesamiento de China se hicieron para procesar crudo venezolano. Pero este es un factor que no solo donde no solo se debería considerar lo que es la rentabilidad o la inversión en una industria, sino estamos hablando de dos potencias. Aquí también juega parte de lo que sería geopolítica y geoestrategia
a nivel mundial, ¿no? Aquí Venezuela se convierte también en una pieza de negociación a nivel de lo que es la geopolítica mundial y estas potencias. Y a nivel de inversiones, dadas las condiciones, la falta de institucionalidad, las mismas sanciones financieras, eh, pretender que Venezuela sea un país atractivo para las inversiones, estamos muy lejos de serlo, no están dadas esas condiciones. Fíjense que este año el mismo gobierno nacional o la administración de Nicolás Maduro habló de la modificación de 30 leyes o de más de 30 leyes donde se incluye la ley de hidrocarburos. La modificación de la ley de hidrocarburos seguramente apuntará a este tema de lo que es la mayoría en participación accionaria y permitir o hacer más atractivo el marco legal para que vengan esas inversiones. Pero un marco legal sin institucionalidad es difícil de que genere esa confianza para atraer inversiones diversas. Seguramente vengan los inversionistas, pero habría que ver cuál es la calidad y cuál es el tipo de esos inversionistas. Venezuela no solo requiere ese dinero, sino requiere la capacidad técnica y el know-how, que venga plata, pero que venga plata o que vengan dinero y recursos que también sepan cómo poner a producir de manera rápida esa industria y que estén en la vanguardia tecnológica de lo que es la industria hoy en día. ¿Sigue siendo Venezuela el país con mayores reservas petroleras? Sí, ahí hay un tema también de lo que sería la calidad o las características del crudo venezolano que lleva a que tengamos esas mayores reservas a nivel mundial, pero eso también pasa a ser un número. Estamos hablando de que ya muchos expertos apuntan a lo que es la transición en esa matriz energética, que ni siquiera recuperando los niveles de producción que se tenían de 3 millones de barriles, en 30, 40 años aún vamos a tener reservas Así. por muchísimo tiempo. Sí, sí nos da un papel importante, pero sí, son reservas primero en exceso y donde está la mayor parte de esas reservas, que es la faja petrolífera del Orinoco, es un crudo que es difícil de comercializar en el estado en el que se extrae y lleva un proceso de mejoramiento, de tratamiento bastante, no digamos complejo, pero requiere ese procesamiento para poderlo hacer atractivamente Ahora, comercialmente atractivo. fíjate, frente a las alternativas que hay en materia energética, ¿no? Se calcula, o muchos expertos dicen que probablemente en 3 décadas ya el petróleo no sea la principal fuente energética del mundo. De hecho, Estados Unidos y otros países industrializados se están preparando para ello. Esa es la primera inquietud que quiero dejarte. Y la otra es, Estados Unidos fue nuestro principal socio comercial. Aún tenemos relación con Estados Unidos. ¿Y cómo es eso? Cómo se maneja en medio, como se dice, aguas abajo, arriba, en el puente, hay una discusión política y abajo, bueno, la gente logra ponerse de acuerdo. Yo creo que eso es interesante ilustrar a la gente que nos está viendo al respecto. Bueno, a nivel de socio comercial, Estados Unidos como socio comercial era el socio comercial más conveniente, ¿no? Estábamos hablando ahora poniendo el ejemplo de lo que toma un viaje hacia Irán como socio comercial y de lo que tomaba un viaje a Estados Unidos, que podíamos estar hablando, creo que era de 3 días. Ya el año pasado Venezuela seguía haciendo envíos de crudo a las refinerías que Venezuela aún tiene en Estados Unidos. Sabemos que ahora esas refinerías están bajo el control de lo que sería el gobierno interino. Se habla, la última cifra que yo vi, se hablaba de que se había reducido estos envíos en 99,8% y eso es que se redujeron en su totalidad. Ese 0,2% corresponde a envíos que se habían realizado seguramente con anterioridad, pero a nivel de colaboración, si tenemos refinerías allá con capacidad de procesar más de 700.000 barriles de crudo diario y que están diseñadas, construidas y operacionalmente están adaptadas para procesar nuestro crudo venezolano. Entonces, ante una hipotética normalización de esas relaciones, tenemos un activo allá que nos va a permitir colocar parte de ese crudo o de esa producción incremental que se espere tener dado un proceso de recuperación. Actualmente las relaciones, yo creo que a nivel general lo vemos en las noticias en el estado en el que están, ¿no? Donde se pide que haya una transición pacífica orientada en elecciones, no se está reconociendo a la administración que ostenta el poder, sino se reconoce al gobierno interino, incluso el gobierno de Biden lo ha reconocido, no se ha mostrado una señal de flexibilización de sanciones. De hecho, yo el año pasado era de los primeros que esperaba
que la flexibilización o la exención de los intercambios por diésel se realizara y no se ha realizado y no se ha dado una señal de que se esté negociando que se pueda realizar. A nivel de relaciones, las relaciones siguen estando bastante tensas y eso evidentemente afecta a las relaciones comerciales, más cuando Venezuela es un país sancionado y mantener relaciones comerciales con Venezuela representa un riesgo, más que con el país. Cualquier relación que tenga que ver con una industria como la petrolera, que es una industria estatizada, es directamente negociar con la administración o con el gobierno venezolano, y eso no lo vamos a ver hasta que no se normalicen esas relaciones y hasta que no se levanten las sanciones. Ahora, ¿qué opinión te merece ese manejo, esa dualidad de que haya un grupo en paralelo al gobierno manejando o administrando o gestionando la actividad petrolera? Y también me gustaría que nos hablaras un poquito de monómeros. ¿Qué es monómero y en qué situación estamos con el caso de monómeros? ¿Cuánto produce eso y hacia dónde van esos recursos? Que creo que no es el rol tuyo en este momento, pero también el tema de monómeros, mucha gente habla en la calle, comenta, pero maneja muy poca información. Okay. Bueno, en cuanto a lo que es la administración dual, parte de esto viene por lo que es protección de activos. Hay que recordar que también, si algo ha quedado en evidencia, es la incapacidad administrativa que tiene que tiene este gobierno, que tiene este sistema político que ha gobernado Venezuela durante esos 20 años. Y yo siempre coloco el ejemplo de que si uno le financia los estudios a un hijo y descubre que está haciendo uso de esos recursos para un vicio o para algo que no es debido, lo mínimo que uno debería hacer es bloquearle las tarjetas de crédito, y en parte eso es lo que sucedió y es más o menos la analogía que me gusta hacer. El tema de la transparencia sí ha dejado mucho que desear, o quizás las cuentas no se están rindiendo de la manera en que se deban rendir, pero uno se mete en la página de Citgo, incluso ve los informes de gestión y puede tener acceso. Ellos fueron capaces de renegociar una deuda hace como 2 meses y ahí tuvieron que emitir información y reportes financieros que uno puede de cierta forma... Pero Rudy, ¿a dónde va ese dinero? ¿A dónde va ese dinero? Porque este es un país que está necesitando comprar vacunas, es un país que tiene una deuda social terrible. ¿A dónde va ese dinero? Sí, realmente mucho se está reinvirtiendo dentro de la misma empresa, la empresa sigue operativa, sigue produciendo ganancias, pero sí, hay dinero que, como te digo, hay cierto nivel de transparencia que no se está manejando, muchas veces se da la excusa estratégica de que no se puede adelantar el movimiento que se está haciendo, pero sí, en esa situación yo creo que todos los venezolanos estamos igual y nos gustaría tener una Contraloría real, igual que como del otro lado se habla de esta ley antibloqueo que prácticamente le da al gobierno nacional la capacidad de ser una caja negra, alegando que no pueden descubrir esas jugadas estratégicas que están realizando para combatir lo que de una parte es la guerra económica y de la otra parte es el gobierno no reconocido que está en el país. Pero sí, lo ideal sería que pudiese existir una transparencia, que existiera una memoria de cuentas que se presentaba normalmente al año, que esto dieran las ruedas de prensa, se hablara de lo que se está haciendo. Si bien se transmite información, quizás no la información tan amplia y tan transparente que uno esperaría. En cuanto al caso de Morómeros, de verdad que es un tema que no he leído, es un caso similar al de Citgo, es otra empresa que se toma de esto, una empresa petroquímica, ok, distribuía fertilizantes para Colombia, pero sí, ahí saber el caso actual, han habido denuncias también de parte de Colombia contra esta nueva administración de monómeros, pero es un tema Perfecto. que no manejo a detalle. Bueno, me parece muy responsable tu respuesta. Vamos a hacer una nueva pausa. Tenemos pendiente todavía el tema del diésel. Y por supuesto, yo no quisiera concluir esta entrevista, Rudy, porque al margen de este diagnóstico y esta exposición que tú has hecho, ajena a la situación política, porque no le hemos dado un cariz político a esto, sino hemos tratado de ser lo más objetivos posible. Siempre me gusta cuando entrevisto a especialistas, como en el caso tuyo, oír recomendaciones, propuestas, porque no solamente nos podemos quedar en la denuncia, sino que necesitamos también propuestas y ver de qué manera por lo menos se pueda visualizar una luz al final del túnel. Mis amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y al regreso continuaremos con la parte final
de nuestra entrevista con el experto en finanzas petroleras, Rudy Cresa. Ya venimos en su programa Frente a Frente, y recuerden que este programa lo vamos a repetir esta noche a las 9 y a partir de mañana disponible en nuestro canal YouTube. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis amigos, en la parte final de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy hablando de un tema que debe ser de interés para todos los venezolanos, petróleo y finanzas. Rudy, vamos a empezar para que no se nos vaya a pasar, pues son tantas cosas las inquietudes que uno tiene, el tema del diésel. Quisiera conocer también el procesamiento del diésel, la diferencia del diésel con el petróleo y ese combustible para aviones que nos estabas hablando, marcar la diferencia y además lo grave en que podría convertirse una escasez de diésel, porque gran parte del parque automotor que transporta bienes esenciales lo hace con el diésel. Entonces me gustaría que habláramos un poquito del diésel. Okay. Bueno, como comentábamos, a nivel de combustibles, hay combustibles que requieren menos etapas de procesamiento, por así decirlo, etapas de procesamiento más sencillas. Mientras para más sea el uso industrial de ese combustible, más robustos sean los equipos que van a utilizar ese combustible, en principio el proceso de refinación pudiese decirse que es menor, como en el caso que mencionábamos del jet fuel que se está enviando como intercambio hacia Irán. El diésel que se está produciendo en Venezuela no es el diésel de la mejor calidad. Se menciona que tiene un alto contenido en especial de azufre. Es un Pero se produce en este momento, se produce. Sí, pero las refinerías están trabajando, como mencionábamos, a cerca del 10%. Se produce menos de lo que se consume y la calidad de ese diésel es un diésel que pudiese optar a lo que son usos industriales, ¿no? Generación eléctrica o maquinaria pesada. Es un diésel que si se coloca en los vehículos seguramente traiga daños por lo que es corrosión. Es un diésel para uso más industrial que vehicular. Ese diésel de uso vehicular era el que se estaba recibiendo de afuera. A nivel de ahora no se sabe de cuánto sean las reservas. Se hablaba de que se tenían reservas hasta finales del mes de este mes, del mes de abril, pero también vimos que hubo un incremento en lo que, motivado por todo lo que es la cepa brasilera, también se crearon restricciones de movilidad bastante agresivas, similares a las del inicio de la cuarentena el año pasado, y eso tiene que haber ayudado un poco a aligerar lo que es la escasez de diésel, pero lo escuchamos, como mencionábamos al principio, Caracas es una cosa, en el interior del país es otra, y mientras más lejos estés de lo que son las fuentes de suministro, más te va a afectar esa escasez de diésel. Y peligrosamente, por decirlo de alguna manera, estados que están lejos de la fuente de suministro son estados agrícolas, de donde viene gran parte de lo que es la alimentación del país, y ese es uno de los riesgos que quizás es más importante y que hay que tener en cuenta a nivel de lo que es la comprensión de la magnitud que puede llegar a tener si se materializa una escasez más acentuada de diésel de la que estamos viendo ahora, que ya la estamos viendo, y ya el gobierno incluso reconoció que existe un plan de racionamiento de diésel. ¿Qué opinas de esa propuesta que hizo el presidente de la República, Rudy, de cambiar petróleo por vacunas? ¿Eso es viable o eso fue una expresión que dijo el presidente? Y si tú lo recomendarías, porque bueno, no podemos soslayar de todo esto el tema de la pandemia y la situación social del país. Sí, sería viable. Realmente estamos hablando que las vacunas, si uno saca la cuenta, dependiendo de la vacuna que traigan, pudiese ser 500 millones, menos de 500 millones de dólares el envío total. Se pudiese pagar o se pudiese negociar con un intermediario que acepte el petróleo y decida él realizar el pago de estas vacunas, pero presentado como está y dado el nivel o el costo real de lo que tienen las vacunas, se ve más como una especie de discurso político, y también que existe una necesidad de poder comercializar ese
ese crudo venezolano. Pero esto, lo de las vacunas es importante que lleguen de la manera que lleguen, ¿okay? Mientras ya todos los países discuten planes de vacunación serios y ya incluso han iniciado planes de vacunación y se está vacunando una gran cantidad de gente diariamente en Venezuela, aún no sabemos a ciencia cierta cuándo van a llegar las vacunas, y los cargamentos que estamos viendo que llegan son cargamentos de 50.000, 100.000 vacunas muy poco. que no alcanzan para nada, y eso es algo que nos tiene que preocupar. Se pudiese pagar con petróleo seguramente, pero tienen que llegar a una solución y se tiene que llegar a un acuerdo, porque sí, aquí quienes están sufriendo, tú mismo lo mencionabas, de una autocuarentena de un mes más, y muchos estamos así porque tenemos el temor después del aumento y de la llegada de esta cepa brasilera, y es delicado lo que estamos viviendo como población y como sociedad, y yo creo que las vacunas es un tema que urge resolverlo a como de lugar. Entiendo ya de parte del gobierno interino también se liberaron unos fondos para pagar parte de las vacunas. Hace una semana el mismo gobierno mostró las pruebas de que ya se había realizado parte del pago de lo que es el sistema COVAX, pero sí, vemos muchos anuncios, pero no, todavía no tenemos un plan de vacunación como tal, que si uno se mete en países como Colombia, uno tiene una página de internet donde uno puede ver el plan de vacunación con fechas, hitos, edades, un plan de vacunación detallado que ya más o menos la población sabe a qué atenerse y qué esperar, y sabe que las vacunas están de cierta forma llegando y siendo administradas, cosa que no sucede en Venezuela. Rudy, tú eres especialista en finanzas. Eh, Obviamente te enfocas mucho en el tema petrolero, pero en este momento, bueno, el país necesita un rumbo económico, porque la situación social en lo que siempre insistimos es realmente desalentadora, calamitosa, por llamarlo de alguna manera. El pasado sábado, 1 de mayo, yo puse un tweet, me recuerdo, bueno, enviando una salutación con motivo del Día del Trabajo, y pedía de manera encarecida que no aumentaran el sueldo mínimo, que escasamente hoy amaneció en $3.50. Probablemente en la noche o mañana ya sean $3. ¿Qué recomendaciones haces tú desde el punto de vista de la finanza pública? Porque a mí me preocupa algo, Rudy, esta emisión permanente de dinero inorgánico. Se aumenta el sueldo, obviamente el comercio va a tener que hacer remarcaje de precios, porque es la lógica, más allá de que algunos abusen y especulen, pero finalmente pareciera que esto se hace de una manera poco planificada, y me gustaría que me hablaras un poquito sobre esta emisión de dinero inorgánico, porque esto al final yo creo que va a ser catastrófico para el futuro incluso de las nuevas generaciones. Y corrígeme si no estoy en lo cierto, por favor. La situación venezolana a nivel de lo que son finanzas públicas es bastante delicada. Los gobiernos, para financiar su gasto, tienen diferentes fuentes de ingresos. La primera deberían ser los impuestos. En el caso venezolano también se tenía parte de lo que era la renta. Lo otro es recurrir a financiamiento, que es emitir bonos. Sabemos que ya en 2017 el gobierno se declara en default. Entonces, cuando ya tú no produces lo suficiente en impuestos, no puedes recurrir a deuda, te queda una tercera opción que es el señoreaje, ¿no? Que es la emisión de dinero. ¿Qué sucede y por qué ya los venezolanos estamos acostumbrados a ver con malos ojos lo que es un aumento del salario mínimo? El salario mínimo, el mayor porcentaje de las personas que reciben salario mínimo son empleados del Estado, y bueno, los pensionados, que creo que reciben menos porque no reciben el cestatique. Entonces, ante la imposibilidad de poderse financiar una economía que está 40.000 millones de dólares, estamos hablando que per cápita estamos por debajo de Haití. ¿Okay? Entonces, a nivel de recaudación impositiva, a nivel de lo que es exportación petrolera, tampoco el gobierno está recibiendo recursos, no se puede financiar porque está en default, ¿okay? No pagamos las deudas que ya tenemos, le queda la única alternativa para financiar ese gasto, es la emisión pues el financiamiento monetario de ese gasto, y eso ya sabemos que, bueno, en Venezuela ya somos expertos conociendo que eso lo que hace es traer presiones inflacionarias y presiones a lo que es la tasa de cambio. Entonces, como bien tú dices, creo que es 3,50, 3,52 si se utiliza la tasa del Banco Central, pero en menos de 1 o 2 semanas vamos a ver que ese aumento va a ir perdiendo nuevamente poder de compra. Además, más allá de
de ver qué poder de compra real puede tener un salario que se acerca a 0,11 centavos, 0,12 centavos de dólar por día, que cuando uno lo ve en términos reales no alcanza ni siquiera para un kilo de carne. Entonces terminan siendo anuncios más políticos que yo creo que ya en algún momento terminará o no terminará teniendo efecto. Más bien el efecto que ya tiene el anuncio de aumentos salariales es negativo y el salario mínimo, más que un indicador de calidad de vida o de crecimiento o de sanidad económica que pudiese tener un país, en Venezuela se ha convertido en un proxy de lo que es la liquidez monetaria y directamente asociado a ese incremento de la inflación y viene por lo que comentábamos, ¿ok? La nómina pública, al tú aumentar salario mínimo, en este caso 300% fue el aumento, estarías triplicando en bolívares en términos nominales lo que sería esa nómina pública y el financiamiento para pagar esa nómina va a ser a través de emisión monetaria. Entonces lo vamos a ver y eso va a generar presiones inflacionarias y el salario mínimo en términos reales va a volver a disminuir a lo que se ha mantenido, por debajo de $2. Antes de este aumento estaba creo que por debajo de $1 al cambio oficial. No, esto va a durar días, cuidados y horas. Esto va a durar días, cuidados y horas. Sí. ¿Has oído hablar de que de que se está comentando sobre una nueva conversión monetaria, quitarle nuevamente 3 ceros a la moneda? Yo creo que ahí empezó la gran tragedia de esto cuando lo hizo inicialmente el presidente Chávez. Sí, ya eso se está comentando con fuerza y entiendo que ya se están reuniendo con los bancos. Recordemos que esto no es algo que ocurre de un día para otro, sino que los bancos tienen que actualizar sus plataformas y al igual que cuando ocurrió en 2018, la primera información que se empezó a filtrar venía por parte de los bancos que ya estaban haciendo los proyectos de adaptación de la plataforma y eso tengo entendido que ya está ocurriendo, entonces posiblemente este año tengamos una nueva reconversión monetaria y podemos sacarlo por el equivalente. Recordemos que cuando hubo la anterior en 2018, el dólar estaba en 6 millones de aquello, en esa época se llamaba el bolívar fuerte, ¿no? Y ya ahorita vamos por 3 millones, entonces una depreciación de 100% que estamos acostumbrados a verla, o la hemos visto en cuestión de meses, ya nos llevaría exactamente al mismo nivel en el que se decidió realizar la reconversión del año 2018, que hicieron la equivalencia a 60 bolívares, un dólar por 60 bolívares soberanos, y bueno, ya estamos, como lo acabamos de mencionar, en casi 3 millones de bolívares soberanos por dólar. Pero sí, la reconversión con una alta probabilidad la vamos a ver, la deberíamos ver este año. Me queda poco tiempo, Rudy, y quiero a ver si podemos tener unas respuestas breves para ver si puedo hacerte un par de preguntas más. ¿Por qué no hay efectivo en la calle, Rudy? Bueno, por el mismo poder de compra que tiene ese dinero en efectivo. Recordemos que para pagar un autobús, no sé, emitieron un nuevo cono monetario donde se llegó hasta un billete de 1 millón, pero el volumen de efectivo relacionado con el poder de compra que tiene ese billete, incluso para comprarte un refresco tienes que llevar más de un billete, ¿okay? El efectivo, debido a la hiperinflación, pasa a ser una forma ineficiente de dinero en Venezuela y vamos a vivir esa escasez de efectivo que incluso ya desde 2018 es una escasez crónica, ¿okay? Nunca aquí se ha normalizado el tema del efectivo. Lo que sí hemos visto es cómo hemos migrado a sistemas de pago digital y cada vez el efectivo tiene un uso menor en la economía y tiene que ver con su misma ineficiencia. Yo creo que ahorita y desde el año pasado lo único que requiere el pago en efectivo realmente es el transporte público. Ya tanto comercios como locales se han adaptado a lo que son sistemas de pago digital. Es que ni siquiera sirven para las propinas de las personas que cuidan las calles, porque yo hace más o menos 1 mes y medio estuve por ahí en la panadería de Danubio, ahí en Campo Alegre, y bueno, hasta tuve un problema con la persona que cuida, porque ya quieren que pagues eso en dólares, ¿no? Entonces dicen, no, es que aquí cobramos $1, bueno, pues así está. Incluso si uno va al automercado, lo conveniente a veces es comprar un producto, buscar un producto que tenga la denominación de más o menos lo que uno le quiere dar a la persona, porque como tú dices, el efectivo en moneda nacional le tendrías que dar una faja y dar dólares. No todo el mundo en Venezuela produce dólares y muchas veces se opta por eso. Si es alguien que te cuida el carro, le compras un refresco, le compras un café. Okay. Rapidito, Rudy, ¿tú estás de acuerdo con la dolarización oficial? Y si no está, ¿por qué? Y si está, ¿por qué? Rápidamente.
recordemos, la dolarización oficial lo que elimina es la herramienta de política monetaria. Yo creo que aquí tenemos profesionales, economistas que deberían estar en capacidad de recuperar una economía, y para recuperar esa economía la herramienta de política monetaria pudiese resultar una herramienta útil, por lo que la dolarización también traería otros problemas a nivel de lo que es la productividad de los factores en Venezuela, y a nivel competitivo internacional afectaría muchísimo. Pero, como te digo, le coloco una camisa de fuerza a la política monetaria. Si sencillamente no podemos confiar en las instituciones, es una opción que también frenaría lo que es la hiperinflación de golpe. Bueno, finalmente, Rudy, empezamos con la industria petrolera, terminamos con la industria petrolera. ¿Qué recomendaciones y qué mensaje, si puede caber el término alentador, puede ocurrir con la industria petrolera para que se recupere? Porque finalmente, Rudy, desde que uno estaba niño, estamos hablando de que había que diversificar nuestra economía. Bueno, y llegamos al año 2021 y seguimos siendo un país monoproductor. Entonces, que despidamos el programa con un mensaje y con una orientación de una persona especializada como tú. Okay. La industria petrolera, la recuperación de la industria petrolera es parte fundamental de lo que va a ser la recuperación del país. Okay. Aquí tenemos activos físicos de la industria petrolera y ventajas comparativas a nivel de lo que es industria petrolera que muchos países desearían tener, pero para que pueda ocurrir esa recuperación tiene que ocurrir un cambio estructural, que no puede ser por parte. Venezuela ahora requiere un cambio estructural donde pareciera que el paso inicial o el paso que prela todo lo que pueda venir después son esos acuerdos políticos, esa recuperación de las instituciones. Mientras eso no suceda, el país no va a ser atractivo, no va a estar en capacidad de adquirir esas inversiones o de tener acceso a esas inversiones cuantiosas que se necesitan para recuperar la industria. Pero dadas las condiciones, los capitales deberían verse traídos a venir a Venezuela a recuperar una industria que, como digo, tiene ventajas comparativas brutales en relación con países de la misma región. La industria petrolera de los países vecinos se desarrolla en gran medida porque los capitales se fueron de Venezuela buscando esas condiciones, pero en lo que Venezuela recupere, vuelva a dar condiciones favorables, esos capitales deberían regresar, pero el cambio o la recuperación de la industria petrolera no va a ocurrir como algo aislado, tienen que ocurrir pasos previos en otros ámbitos de lo que es tanto la política como la institucionalidad en Venezuela. Bueno, me pasé unos minutos, Rudy, te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para atendernos en la mañana de hoy, pero me queda una sola cosita. ¿Hay generación de relevo para recuperar la industria petrolera y las finanzas de este país? ¿Eres optimista con eso? Sí, en realidad incluso hay varias instituciones y universidades que ya se están tomando la tarea de trabajar en eso. Y no voy a nombrar el nombre, pero ya hay una institución que está dando programas gerenciales donde agarra jóvenes menores de 30 años y les está generando, les está impartiendo esa base de conocimientos necesaria para recuperar la industria petrolera, la industria de electricidad, la industria del cemento, industria petroquímica. Se está haciendo esa creación de profesionales y ya se entendió que eso es una parte fundamental de ese proceso de recuperación y se está haciendo de manera totalmente gratuita, becada. Evidentemente se pasa por un proceso de selección, pero ya hay instituciones y ya hay universidades que están trabajando en eso, y también se va a requerir que mucho de esa migración que hubo posiblemente van a ser parte fundamental de ese proceso de recuperación, trayendo tanto la experiencia que tuvieron aquí como esa experiencia que continuaron construyendo. Pero sí se está trabajando en mantener Excelente, educación y se están diseñando programas, como te digo, no solo en la industria petrolera, desde el cemento hasta la industria eléctrica nacional ya se está trabajando en eso. Agua y saneamiento también se han desarrollado programas. excelente noticia. Bueno, te agradezco muchísimo, Rudy, el tiempo de verdad que nos has dedicado. Tendremos oportunidad de hacer otro programa. Bien, mis amigos, y me toca despedir nuestro programa Frente a Frente en la mañana de hoy, 3 de mayo. Recuerden que esta noche a las 9 la reposición y a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente. Hasta luego, Rudy. Hasta luego, gracias. Saludos.